En esta presentación vamos a aprender sobre el presente perfecto con verbos regulares e irregulares, pero primero tenemos que ver de qué se trata el presente perfecto. El presente perfecto puede ser un poco difícil de entender, puede ser un poco confuso, pero al comprender muy bien cómo se utiliza en contexto, se convierte en un tema bastante fácil. Entonces, el presente perfecto lo vamos a formar o lo vamos a encontrar formado por el verbo have, que significa tener, en sus dos variedades. ¿Por qué tenemos dos variedades? Porque hay una forma para la tercera persona del singular. Se recuerda, en la tercera persona del singular es he, she, it, y tenemos una forma para las demás personas, para los demás pronombres. Entonces, para he, she, it, la forma es has y para las otras personas es have. Y luego vamos a tener un verbo en forma de pasado participio. ¿Cómo es esa forma de pasado participio? Normalmente, si es un verbo regular, es con la terminación ed. Es la misma terminación que vamos a encontrar en las formas del pasado simple. Pero si es un verbo irregular, tanto la forma del pasado simple no sigue reglas y tiene su propia forma, al igual que la forma del pasado participio es totalmente distinta y sin reglas. Entonces, eh, vamos a encontrar, aquí tenemos unas oraciones, tenemos I have watched the movie, tenemos have, el verbo tener, y luego tenemos el verbo watch, pero lo tenemos en pasado participio watched. Normalmente el verbo en pasado participio se utiliza como adjetivo o en este caso está siendo utilizado como parte de la forma verbal y su traducción al español es hado, ido. Entonces, veamos cómo vamos a traducir este tiempo verbal. La traducción sería: yo he visto la película. He visto, ahí está la forma verbal. He visto. Luego tenemos el ejemplo: she has watched the movies. Ella ha visto las películas. Como pueden observar, el verbo have o has, que significa tener en presente simple del modo indicativo, aquí no tiene esa traducción, sino que se une con el pasado participio para formar esta forma verbal, que es he visto en este caso. Vamos a ver entonces cuándo utilizamos el presente perfecto. Utilizamos el presente perfecto para hablar sobre una acción que comenzó en el pasado y que tiene efectos en el presente y que posiblemente también tendrá efectos en el futuro. Es decir, posiblemente no estamos seguros si la acción va a seguir pasando. Ejemplo, para una experiencia. I have been to India. He estado en India. Entonces, si fui a India, puede ser que en el futuro vaya a volver a ir a India, por lo tanto, no lo puedo dar como una acción concluida. En este caso, estoy enfatizando en el hecho de que no estoy seguro si la situación va a volver a pasar. Pero si digo fui a India, también tiene validez, solo que en ese caso estaría enfatizando en que la situación se dio y ya pasó y que estoy seguro que no va a volver a pasar. Tenemos también el otro ejemplo sobre el cambiar con el tiempo. Her English has improved since she joined EF English Live. Su inglés ha mejorado desde que ella se unió a EF English Live. Entonces, en este caso, es algo que va cambiando con el tiempo, pero igual, a pesar de que el proceso de mejorar su inglés empezó en un momento en el pasado, se está dando todavía ese proceso y se va a seguir dando. Y luego tenemos también una tarea inconclusa. He has not finished cleaning the house. Él no ha terminado de limpiar la casa. Entonces la actividad empezó, pero no fue concluida. Y como no fue concluida, entonces todavía tiene repercusiones en el presente. En esta diapositiva tenemos unos ejemplos de la forma del participio pasado. Por ejemplo, el infinitivo to cook, que significa cocinar, su forma de pasado participio es cooked. Entonces, para todos los verbos que son regulares, la formación del participio pasado es simple, solo se agrega ed como se hace para la formación del pasado simple. Eso es solo con los verbos que son regulares, los que siguen las reglas.
Para la terminación ed del pasado participio también existen algunas excepciones. Si por ejemplo el verbo termina en la letra e, solo agregamos d. Y si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, excepto las consonantes y o w, entonces vamos a doblar la consonante. Por ejemplo, stop se convierte en stopped con doble letra p. Commit se convierte en committed con doble letra T. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, consonante, vocal, consonante, y la última consonante es una Y, se cambia la Y por I latina y luego se agrega ED. Por ejemplo, study, cambiamos la Y por I latina y se convierte en studied. Estudiar, luego como forma de pasado participio, estudiado. Try, intentar, cambiamos la Y por I latina y le agregamos ed, se convierte en tried. Significado, intentado. El pasado participio se traduce con las terminaciones ado, ido. Luego, si el verbo termina en vocal más Y, solo se agrega ed en el caso que el verbo sea regular. Por ejemplo, enjoy, disfrutar, enjoyed, disfrutado. Destroy, destruir, destroyed, destruido. Con respecto a los verbos irregulares, ellos tienen su forma propia y no siguen ninguna regla, entonces poco a poco es de irlos aprendiendo y conforme los encontramos en textos para traducir, vamos conociendo más verbos irregulares. A manera de resumen, el presente perfecto indica un evento que inició en el pasado pero que continúa en el presente, cuya acción o repercusiones continúan en el presente. La construcción en español de este tiempo verbal es haber más participio pasado. Por ejemplo, yo he construido, yo he salido, etc. En inglés la estructura es bastante similar. Es el verbo have o la variación has para tercera persona del singular más el verbo en participio pasado. Así formamos frases como las siguientes. I have called him. Lo he llamado. He has already eaten. Ya ha comido. En esta diapositiva tenemos más ejemplos sobre cómo formar el presente perfecto. Si el verbo es regular, solo se le agrega ed, como ya hemos dicho. Y normalmente si el verbo es regular en pasado simple, también va a ser su forma regular en pasado participio. Y si es irregular, pues entonces nos vamos a aprender la forma irregular. Entonces, los ejemplos: to work, worked, pasado simple, y también esa es la misma forma para el pasado participio, have worked o has worked. Luego tenemos to walk, que significa caminar, walked, pasado simple, presente perfecto, have worked or have walked o has walked. Have walked o has walked. Luego tenemos to live, que significa vivir, entonces en pasado simple es lived. Presente perfecto, have lived or has lived, dependiendo del sujeto. Si el sujeto es tercera persona singular, entonces vamos a ocupar has. Luego tenemos to wait, que significa esperar. Pasado simple, waited. Presente perfecto, have waited o has waited. Luego tenemos to look, que significa mirar. Pasado simple, looked. Presente perfecto, have looked o has looked. Y luego, para finalizar, to play, que significa jugar. Forma del pasado simple, played. Presente perfecto, have played o has played. En esta diapositiva tenemos unos cuantos verbos que son irregulares tanto en su forma de pasado simple como en presente perfecto. Por ejemplo, el verbo to speak, hablar, en pasado simple spoke y en presente perfecto have spoken o has spoken. To eat, en pasado simple ate, el verbo significa comer, entonces el pasado simple ate significa comió, esa es la conjugación.
o comí, yo comí, tú comiste, él comió, etc. Luego presente perfecto, have eaten, has eaten. Luego tenemos el verbo to go, que significa ir, pasado simple went, presente perfecto, have gone, has gone. To come, venir, pasado simple came, presente perfecto, have come or has come. La forma se parece a la forma del infinitivo o la forma del presente simple, pero es la forma del pasado participio para ese verbo. Por eso es un verbo irregular. Luego, to take, tomar, pasado simple took, presente perfecto have taken o has taken. To see, que significa ver, pasado simple saw, presente perfecto have seen o has seen. Luego tenemos el verbo to begin, empezar, pasado simple began, presente perfecto have begun, has begun. To buy, comprar, bought, have bought, has bought. To do, hacer, pasado simple did, have done, has done. To have, tener, pasado simple had, presente perfecto have had o has had. Es has had si vemos que se está utilizando la forma del pronombre de tercera persona singular. Luego, to give, dar, pasado simple gave, presente perfecto have given o has given. To know, saber, pasado simple knew, presente perfecto have known, has known. Esos son solo algunas de las formas irregulares, pero hay muchos más verbos que también son irregulares. Entonces, poco a poco los vamos a ir conociendo. Entonces, primero repasemos cómo hacemos la forma afirmativa del presente perfecto. La forma afirmativa consta de el sujeto más el verbo have, tener, que puede ser have o has, dependiendo del pronombre, dependiendo del sujeto. Y luego va el verbo en pasado participio y un complemento. Listo. Esa es toda la fórmula para el presente perfecto y sabemos que significa una acción que comenzó en el pasado pero que tiene repercusiones en el presente y que muy posiblemente continuará en el futuro. Entonces su traducción la vamos a hacer como haber más pasado participio, haber comido, haber probado, haber ensayado, por ejemplo, yo he estudiado, etc. I have studied, yo he estudiado. Pero ¿cómo formamos la forma negativa? Para formar la forma negativa, la palabra clave es siempre el auxiliar, que la palabra have es el auxiliar del presente perfecto. Y como con otros auxiliares podemos añadir not. Así como con el presente simple, que añadíamos not después del auxiliar do o does en la forma negativa. Entonces aquí después del auxiliar have también puede ser un verbo, pero también funciona como auxiliar. Es como el verbo do en presente simple. Do significa hacer, entonces puede funcionar como verbo, pero también funciona como auxiliar del presente simple. Entonces aquí funciona have como un auxiliar y le podemos agregar not después del auxiliar para formar el negativo y vamos a colocar el verbo auxiliar al principio de la oración para formar una pregunta. Pero bueno, ahorita quedémonos en cómo formar el negativo, la forma negativa del presente perfecto. El verbo vamos a tener have o has plus not, más not. Y luego verbo en pasado participio y luego el complemento. Esa sería la forma para para seguir la estructura negativa de este tiempo verbal. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de la forma negativa para el presente perfecto. I have not finished the project. Como pueden ver aquí, tenemos el sujeto, luego tenemos have, luego tenemos have que es el auxiliar, luego not, luego el pasado participio que es finished y luego tenemos el complemento que es the project. Entonces no he terminado el proyecto. O lo podemos hacer en forma contractada. I haven't finished the project. No he
terminado el proyecto. Otro ejemplo es She has not worked at that company. Ella no ha trabajado en esa compañía. Has not. Has auxiliary and then y luego tenemos not y luego pasado participio que es worked. Lo podemos también hacer de forma contractada. She hasn't worked at that company. Ella no ha trabajado en esa compañía. Solo recordarles que la forma no contractada es la forma académica, la forma estándar, la forma legal y legítima del idioma. Y la forma contractada es una forma más familiar y una forma más amistosa. Es una forma más... es poco... Es menos formal. Es una forma menos formal. Para la estructura de el presente perfecto en su forma interrogativa, primero vamos a tener el verbo auxiliar have o has, luego el sujeto, luego el pasado participio, más el complemento. Veamos algunos ejemplos. Have you talked to Peter? ¿Has hablado con Peter? Y las respuestas pueden ser yes, no questions. O sea, en este caso es una yes, no question, pregunta de sí o no, porque las respuestas pueden ser solo sí o no. Tenemos yes, I have, sí, lo he hecho. O también una respuesta un poco, esa sería una respuesta corta, o también una respuesta un poco más completa. Yes, I have talked to Peter. Sí, he hablado con Peter. Otro ejemplo, has she gone to work? ¿Ha ido ella a su trabajo? No, she has not. Sería una respuesta corta. No, ella no lo ha hecho. O no, she has not gone to work. O she hasn't. No, she hasn't gone to work. Otro ejemplo sería have you been to London? ¿Has ido a Londres? Y también podemos hacer otro tipo de preguntas con las cuales vamos a obtener otras respuestas diferentes a sí o no. Y para ello vamos a utilizar lo que hemos venido utilizando con otros tiempos verbales, que son WH words. Esas palabras nos permiten hacer preguntas y obtener respuestas distintas. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la WH word la vamos a agregar, así como hacíamos en el presente simple, la vamos a agregar antes del auxiliar. Solo que aquí el auxiliar no es do ni does, aquí el auxiliar es have o has. Entonces, el ejemplo sería why have they learned English? ¿Por qué han aprendido inglés? Y la respuesta va a ser, lógicamente, una respuesta un poco más larga, dando las razones y los motivos de por qué ellos han aprendido inglés. Vamos a ver algunas de las expresiones que están relacionadas con ese tiempo verbal. La primera que tenemos es how long. Se utiliza para preguntar acerca de la duración de algo y se traduce como cuánto tiempo. Ejemplo, how long have you been married? ¿Cuánto tiempo has estado casado? How long have you studied English? ¿Cuánto tiempo has estudiado inglés? La segunda expresión es already. Es un adverbio y se refiere a algo que pasó antes del tiempo esperado. Es decir, que se traduce como ya y significa que algo pasó antes de lo que esperábamos, del tiempo que esperábamos para que eso sucediera. Ejemplos: they have already finished their homework. Ya han acabado sus deberes. Ellos ya han acabado sus deberes. Jacob has already left his job. Jacob ya se ha ido de su trabajo. The train has already arrived. El tren ya ha llegado. Como pueden observar, already va entre el verbo auxiliar y el verbo en pasado participio, que sería en este caso finished, left y arrived en cada una de las oraciones. La siguiente palabra es still. Usamos still para acciones o acontecimientos que ya debieron haber ocurrido. Entonces se traduce como todavía o aún. Ejemplo, they still haven't finished their homework. Ellos aún no han terminado su tarea.
We still have not found the perfect place. Aún no hemos encontrado el lugar perfecto. Aquí, como podemos observar, still va antes del auxiliar, no va como already, porque already va entre el auxiliar y el pasado participio. En cambio, still va antes del auxiliar. Luego tenemos since. Se utiliza para indicar el punto de partida de una acción, cuando inició una acción en el pasado. Ejemplo, she has lived here since 1980. Ella ha vivido aquí desde 1980. They have been at the hotel since last Tuesday. Han estado en el hotel desde el pasado martes. Entonces, since lo podemos utilizar tanto al principio de la oración, luego de esa expresión de tiempo, coma, y luego continuamos con la oración, o también puede ir al final de la oración y va a estar siempre ligado a una fecha o para denotar el periodo exacto en el que una situación comenzó. La siguiente expresión es for. La utilizamos para indicar el periodo exacto que duró algo o que está durando algo en el caso del presente perfecto, ya que es una acción que empezó en el pasado pero que tiene repercusiones en el presente y hacia el futuro. Ejemplos: She has lived here for 20 years. Traducción: ella ha vivido aquí por 20 años. They have been at the hotel for a week. Ellos han estado en el hotel por una semana. En este caso podemos omitir el sujeto, es un sujeto tácito en español, pero en inglés no podemos omitir el sujeto. La expresión yet se utiliza en oraciones negativas e interrogativas, pero el significado es distinto. Si lo utilizamos en oraciones negativas significa aún, pero si lo utilizamos en interrogativas significa ya. Ejemplos: She hasn't finished the homework yet. Traducción: ella aún no ha terminado la tarea. You haven't driven your brand new car yet. Traducción: ustedes aún no han conducido su nuevo auto. Have you written the report yet? ¿Ya has escrito el reporte? Como es interrogativa, se traduce como ya. Has he arrived yet? ¿Él ya ha llegado? O también se puede traducir como él ya llegó. La siguiente expresión es just y significa que algo acaba de pasar hace unos instantes o hace unos momentos. La posición en la oración va a ser entre el auxiliar y el verbo en pasado participio. Ejemplos: I have just called her. La acabo de llamar. They have just announced the nominees. Acaban de anunciar los nominados. La expresión ever significa alguna vez, y esta vamos a utilizarla solo en preguntas y va a ir ubicada después del sujeto y antes del pasado participio. Por ejemplo, have you ever been to Brazil? ¿Alguna vez has estado en Brasil? El otro ejemplo, have you ever ridden a camel? ¿Alguna vez has montado en camello? Luego tenemos la expresión never. Se utiliza en oraciones afirmativas después del auxiliar y antes del pasado participio y significa nunca. I have never seen that movie. Nunca he visto esa película. He has never drunk tequila. Él nunca ha bebido tequila.